Hola. Ok, vamos a empezar la clase hoy. Súper rápido. Más que todo porque necesito el tiempo. Pero que ya empecé a descansar. ¿Qué? Para volver hoy a su clase. Ver. Ok. Resulta que el día de ayer estábamos hablando acerca de la flexión. Y estuvimos de alguna forma intuyendo, esto es más que todo una intuición, de que cuando yo tengo un momento o un elemento se flexiona de tal forma que genera una deformación, pues van a existir zonas en las cuales existe tensión y zonas en las cuales existe compresión. Y ya sabemos más o menos o intuimos que dependiendo de cómo sea la deformación causa un efecto de arco, ¿ya? Que es la que estamos viendo en esta imagen. ¿Listo? Entonces, resulta que si yo hago un análisis un poquito más, pues, detallado de lo que es el fenómeno. A ver, denme un segundo. Resulta de que hablamos nosotros del plano neutro. Y ese plano neutro, pues va a ser el elemento o el plano que está sombreado ahí en verde y que hablamos al inicio, que es un plano que es perpendicular al eje de simetría de la sección, ¿sí? Y por el cual, alrededor del cual vamos a estar aplicando el momento. ¿Listo? Esto lo vimos en la clase de ayer, no es nada nuevo. Entonces, hagan de cuenta que yo voy a hacer algo muy específico y es que voy a una distancia, ¿sí? De el extremo de la barra. Ni siquiera sé en qué parte, pero sé que a una distancia X. Voy a coger y voy a cortar un pedazo que tiene una longitud delta X, ¿no? Esa longitud delta X tiende o es, ¿no? O tiende a cero, de tal forma de que el pedacito que corto es algo bien pequeño de longitud, ¿ya? Es tan pequeño que yo puedo asumir dos cosas. La primera es que la distribución de cortante y la distribución de momento en ese pedacito, ¿sí? Varían muy poco. ¿Listo? Y segundo, puedo asumir que en ese pedacito la carga, no importa qué forma o qué patrón de carga tenga, pues va a pasar que en ese pedacito yo puedo asumir que la carga es una carga distribuida uniforme, ya que es tan pequeño el elemento de que entre la variación entre dos puntos de carga, pues va a ser casi insignificante. ¿Listo? Entonces, ese elemento yo le voy a llamar, si lo veo de lado, va a ser un disco. ¿Estamos de acuerdo? Es un cortecito. Y ahí estoy viendo una sección longitudinal, o sea, ahí estoy viendo la longitud del elemento. Y en ese punto, yo lo que tengo antes de aplicarle fuerza al sistema, lo que voy a tener es ese disco que va a estar sombreado, y en este caso se va a ver como una línea lo que sería el eje neutro o el plano neutro. En este caso, la línea verde. ¿Listo? Ahora, de ese eje neutro, yo sé cosas. Por ejemplo, yo sé que la longitud de esa línea verde, ya que corté una longitud de o igual a un elemento diferencial, pues todas los anchos en ese disco van a ser igual. Por lo tanto, la longitud del eje neutro tiene una longitud de delta X. Está antes de la deformación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo voy a coger y voy a hacer lo siguiente. Voy a analizar el hecho de que de ese eje neutro voy a medir una distancia X hacia arriba y X hacia abajo, siendo que X hacia arriba, una medida hacia arriba, perdón, Y hacia arriba y Y hacia abajo. En donde esa distancia Y hacia arriba la voy a considerar de signo positivo y la distancia Y negativa va a ser considerada de signo negativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo quiero ver cómo se deforma este elemento de disco una vez que yo aplico flexión. ¿Listo? Entonces, intuitivamente, si yo aplico un momento positivo, ese disco va a tender a
deformarse. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí pasan unas cosas interesantes. Ese disco tiene la misma forma de lo que nosotros habíamos dibujado aquí. ¿Se dan cuenta? En la figurita, solo que tiende a cero. Por lo tanto, yo sé que las caras planas de mi sección, después de deformarse, ¿qué deben permanecer? Planas, ¿no? Eso dijimos en el punto 2. Entonces, este disco, lo que va a pasar es que ayer me hicieron una pregunta interesante. O sea, quiere decir que si yo proyecto las caras, en algún momento se unen. Alguien me preguntó eso, no recuerdo, tú, ¿no? Entonces, sí. Y el punto en donde se unen es bien importante. Entonces, resulta que si yo hago esa proyección de la deformación, es el mismo disco, solo que ahora está deformado por la flexión. Este disco va a tener de nuevo lo mismo, un eje neutro marcado con la línea verde, un eje, ¿sí? O una línea roja, que sería una línea o un corte, ¿sí? A una distancia Y positiva o Y negativa, realmente me interesa, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer es que en ese sistema voy a tener la proyección de las dos caras que antes eran paralelas entre sí y que nunca se iban a tocar debido a la deformación, en algún punto se tocan, que va a ser el punto O. ¿Listo? ¿Se entiende eso? Normal, ¿no? Es una proyección de ángulos. ¿Listo? Entonces lo que va a pasar es que la distancia del punto O al eje neutro, ¿sí? Al eje verde, lo vamos a llamar ρ, la letra ρ, que es como un churito. Así hago mi letra ρ. Y ese churito, o esa letra ρ, es el radio de curvatura. Y es súper importante. ¿Listo? Entonces, intuitivamente, si ρ es más grande, quiere decir que el radio de curvatura es más grande. Y por lo tanto, quiere decir que como tengo un círculo más grande, la deformación es más pequeña. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser un círculo más grande, ¿no? Ahora, si yo tengo un radio de curvatura pequeño, pues el círculo es supremamente pequeño también. Y quiere decir que la deformación es supremamente grande. O sea, el radio de la curvatura es inverso al grado de curvatura del elemento que nosotros estamos teniendo en por flexión. ¿Estamos? Entonces aquí el problema es, bueno, listo. Yo sé que el radio de curvatura es importante. Automáticamente, ustedes deben saber, si yo les doy el radio de curvatura, saber qué tan grande es la deformación. Por ejemplo, si yo les digo el radio de curvatura en un elemento es 10 y en el otro es 20, en el elemento B es 20, ¿cuál tiene más deformación por flexión? El de 10. De 1. ¿Listo? Entonces, como que no es tan intuitivo, ¿no es verdad? Entonces, como que toca pensar, a ver, el radio es el inverso, entonces el que tiene el menor, ¿por qué no hacemos una cosa distinta, no? Y decimos que podemos tomar el inverso del radio de curvatura. Entonces, si yo tengo el inverso de un número pequeño, me va a dar un número grande. Y si yo tengo el inverso de un número grande, me va a dar un número pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que si yo analizo el inverso del radio de curvatura, o sea, 1 sobre la curvatura, perdón, 1 sobre el radio de curvatura, pues ahí sí es directamente proporcional, ¿no? Entre más grande el número, mayor deformación por flexión, y entre más pequeño, pues menor. ¿Listo? Entonces, aquí van a ver otras cosas interesantes. Resulta que el ángulo que se forma entre los dos líneas, esta proyección en este punto, este ángulo de aquí, resulta que ese ángulo le llamamos el ángulo teta, ¿sí? Y como estamos analizando un elemento diferencial, ese es un diferencial de teta. ¿Listo? Que es el ángulo que se forma entre las dos caras que se unen. ¿Listo? Ahora, yo voy a tener dos cosas adicionales, y es que el elemento, si yo sé que ρ es la distancia al eje neutro, pues si yo me muevo del eje neutro una distancia y, positiva y, entonces ρ menos y es la distancia que hay desde el origen hasta exactamente la línea roja, por decirlo así. Y esa ecuación me va a servir siempre, porque si yo hago ρ menos y el y es negativo,
a la larga le voy a sumar y cuando yo quiero irme a un y negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa ecuación, súper importante también, ¿no? Rho menos y me va a dar la distancia a un punto y medido desde el eje neutro. ¿Listo? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, ese ángulo teta le vamos a llamar rotación. ¿Sí? Esa es la rotación del elemento. ¿Listo? Y nosotros vamos a analizar algunas cosas. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero saber dos cosas. ¿Cuánto se diferencia la línea verde de la línea roja? ¿Cómo yo puedo calcular cuánto se diferencia esa línea verde de la línea roja? Esa es una primera cosa que yo quiero saber. Y lo segundo que yo quiero saber es más que todo, ¿sí? ¿Cómo yo puedo calcular esa deformación que se produce en la línea roja debido a la flexión? Esa es mi intención. ¿Listo? Entonces, para el primer caso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a plantear o recordar la ecuación de las deformaciones unitarias. Entonces, ¿qué es una deformación unitaria? Pues no es nada más que la división entre el incremento o la disminución de la longitud, ¿no?, del elemento dividido sobre la longitud inicial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es esto que nosotros tenemos aquí? ¿Listo? Ahora, vamos a decir que después de deformarse, la longitud de la línea roja pasa a ser una longitud delta S', así le vamos a llamar, delta S'. ¿Listo? Mientras que antes de deformarse era delta S. ¿Estamos? ¿Listo? Al inicio, antes de deformarse, delta S era igual a delta X, porque no había deformación y todas las líneas medían lo mismo. ¿Estamos? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a plantear cuánto se modificó la longitud de esa línea roja. Y pues yo sé que lo que se incrementó o lo que se disminuyó va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial, que en este caso sería delta S' menos delta S. Y lo voy a dividir sobre la longitud inicial, que es delta S. Esa es la deformación unitaria inicial. ¿Listo? Ahora, lo que yo voy a calcular ahora son algunas longitudes, ¿no? Entonces, fíjense, recuerden de su geometría o de su clase de geometría, recuerden lo siguiente. ¿Cómo yo calculo la longitud del arco, de un arco? Lo único que tengo que hacer es multiplicar el radio por el ángulo, ¿no? ¿Recuerdan eso? ¿No? Bueno, ya les digo. Creo que sí ven geometría, pues, ¿verdad? ¿En el colegio, no? Ah, bueno, entonces, no importa. Es parte, ¿no? Lo que vieron en el colegio incluye, ¿no? Entonces, geometría, la longitud de un arco, pues va a ser el ángulo por el radio, punto. Y fácil, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? En este caso, yo sé que el eje neutro no cambió. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que el eje neutro no cambió, por lo tanto, porque no se alarga ni se acorta. Lo dijimos, ¿no? Entonces, esa línea verde todavía debe medir delta X. ¿Estamos de acuerdo? El eje neutro. Entonces, yo voy a relacionar delta X con la longitud de ese arco que se forma con el radio de curvatura. ¿Estamos? Entonces, si el radio de curvatura es la longitud desde el punto O hasta el eje neutro, pues delta X va a ser igual al radio de curvatura por el diferencial de rotación. ¿Sí o no? Y ya. Y eso es la longitud. Y esa debe ser igual, pues, que delta S. ¿Estamos de acuerdo? Delta X es igual a delta S por este gráfico. Al inicio, pues todas las líneas miden lo mismo, la línea verde y la línea roja. ¿Listo? ¿Se entendió esto del arco? Yo quiero saber la longitud de esa línea verde. Esta línea verde. Sé que esto es un arco. Sí se entiende que es un arco, ¿no? Entonces, si el radio es ρ,
y el ángulo que hay es delta de rotación, pues rho por delta de rotación es esta longitud. Y como este es el eje neutro, debe medir igual antes y después de la deformación. O sea que esta línea debe medir delta x. Lo que quiere decir que delta x es rho por el delta de rotación, y esto debe ser igual también a la medida inicial, no la final, sino la inicial, antes de la deformación de esta línea roja. ¿Listo? Pues nada más. ¿Sí? Ok. Entonces, fácil, ya sabemos, ¿no? Esa parte. Ahora, de esa ecuación, yo también puedo calcular lo que sería, con esa misma ecuación, puedo calcular lo que sería la distancia final de esta línea roja. ¿Sí o no? ¿Por qué? Nuevamente es un arco. Este arco, la distancia desde el origen hasta este arco es el radio de curvatura menos y. Y lo multiplico por delta de rotación. ¿Qué es esta ecuación? Rho menos y por el mismo, la diferencial de rotación. Reemplazando la ecuación 1 y 2 en la ecuación 3, pues me da una de las ecuaciones más importantes de la flexión, y es lo siguiente, ¿no? Que la deformación unitaria de un elemento sometido a flexión es igual a menos el negativo de la distancia y, o sea, la distancia medida desde el eje neutro a cualquier punto sobre el elemento, dividido sobre el, ¿cómo dije que se llamaba Rho? El radio de curvatura. ¿Listo? Súper importante. Ahora, ese y, ¿qué valores puede tomar? Entonces, el valor que puede tomar y, hagan de cuenta, es desde este punto, cualquiera, hasta este punto acá. ¿Estamos? O puede ser negativo desde el eje neutro hasta el otro extremo. ¿Listo? O sea, ¿qué valores puede tomar? Pues la distancia que hay del eje neutro hasta los extremos del elemento que estoy analizando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues si toma valores más grandes, aquí ya un material que se deforme, y es lógico que yo calcule deformaciones por fuera del elemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Cómo se llama la deformación unitaria? Deformación unitaria, como siempre. Deformación unitaria, lo mismo, ¿no? Esa es la deformación unitaria. Por flexión. Ahora, esa deformación unitaria, entonces, ahí está generalizada en función de y. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esa ecuación? Esa ecuación es muy, muy importante. Quiere decir que la deformación unitaria varía linealmente en función de y. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo incremento y la deformación unitaria se incrementa en la misma proporción. Exactamente igual. Y esa ecuación también me dice otra cosa. ¿Cuándo la deformación unitaria se hace máxima? Pues cuando y toma el valor más lejano del eje neutro. ¿Estamos de acuerdo? Porque el y se hace más grande. No importa, ya sea positivo o ya sea negativo. El y, entre más grande sea y, pues va a ser más grande la deformación unitaria. ¿Se entiende ese concepto? Cuando el y sería, el valor más grande posible sería cuando esté en los extremos del elemento. Eso lo acabé de decir hace un momento. Pero ahí lo estamos generalizando. Estamos diciendo y, que puede ser cualquier distancia en 3, ¿no? ¿Se entendió eso? No, es igual. Ajá. Lo que va a cambiar es la curvatura. Ya, ajá. Ahora, signos, muy bien. Entonces, una deformación unitaria positiva significa ¿qué? Que el elemento C
Se alarga. Bueno, tensión se alarga, ¿no? Y si es una deformación unitaria negativa, que el elemento se comprime y se acorta. Lo que quiere decir que la flexión causa esfuerzos normales. ¿Estamos? Causa deformaciones normales. Igual, cuando yo tengo un elemento sometido a flexión, ¿sí? Los esfuerzos y deformaciones que se producen son los mismos que se producirían en una barra de una armadura sometida a tensión o a compresión. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo, solo que por encima, en este caso, por encima del eje neutro, cuando Y es positivo, la deformación es negativa, en este caso, y por lo tanto, por encima del eje neutro todo se acorta. Mientras que por debajo del eje neutro, cuando Y es negativo, la deformación unitaria con el signo pues queda positiva. ¿Estamos? Y entonces el material se alarga en ese punto. ¿Listo? Pues al revés. En el caso contrario, al revés. Va a depender del momento. Ya vamos a llegar a ese punto, ¿ya? Cuando vas a entender que el signo del momento importa. ¿Ya? Listo. Ok. Entonces, lo último es que si yo quiero saber cuál es la máxima de formación, pues fácil, ¿no? Yo cojo y reemplazo en esa ecuación donde Y se haga máximo. Y esa distancia Y, donde se hace máximo, Y, yo le voy a llamar C. ¿Listo? Y entonces, la deformación unitaria máxima no es nada más que epsilon sub E sub max, que le llamo ya, igual a menos C sobre rho. Y ya. Y punto. No es nada más. Reemplazo en vez de Y, C. ¿Listo? Y ocurre en los extremos. El elemento va a tener su mayor deformación en los extremos, ya sea el extremo superior sometido a compresión y el extremo inferior sometido a tensión, en este caso. ¿Listo? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Ahora, esta expresión que están viendo aquí, prácticamente lo único que está haciendo es reemplazar la ecuación. ¿Listo? Entonces, esta ecuación me dice que si yo conozco cuál es la deformación unitaria máxima en mi elemento, ya sabemos que ocurre aquí en los extremos, yo puedo encontrar cualquier otra de las deformaciones sabiendo dos cosas: la distancia C a la que ocurre la deformación unitaria máxima, o sea, esta medida, ¿sí? Y la distancia Y, que es a la cual yo quiero medir la deformación. Es una proporción. ¿Listo? Entonces, lo segundo que tenemos de conclusión es que las deformaciones unitarias varían linealmente. Y esta es la razón, si se dan cuenta, esta es la razón por la cual decimos que una cara que antes era plana, después permanece plana después de la deformación. ¿Esto es una línea recta? Sí. Y la deformación toma una deformación que es línea recta, haciendo que las caras planas antes de la deformación permanezcan planas después de la deformación. Súper, súper importante. ¿Cacharon? Ok. Ahorita vamos a hablar dónde está. Ahorita todavía no sabemos en qué punto está, pero ya sabemos qué es el eje neutro, ¿no? Ya sabemos cuál es la relación del eje neutro y las deformaciones en función del radio de curvatura. ¿Estamos de acuerdo? Y sabemos que existe, respecto a ese eje neutro, una variación lineal, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Resulta que en el momento en que nosotros ya reconocemos esos puntos, el siguiente paso es cómo yo transformo esos puntos, ¿sí?, que son deformación, a esfuerzo. A mí me interesa saber el esfuerzo, porque si se dieron cuenta, en el libro, cuando yo les mostraba la tablita del libro, el libro no les dice la deformación del acero es
máxima es tanto. Nos dice que el esfuerzo máximo que soporta el acero, que es lo que nosotros experimentamos en el laboratorio, ¿no? Entonces, resulta que ahorita lo que nosotros vamos a querer es específicamente saber cómo yo relaciono los esfuerzos con la deformación. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a decir en este punto es que existe algo que conocemos como la fórmula del Padre Nuestro para la flexión, que es esta. Ahí. ¿Listo? Capítulo 3.3, la fórmula de flexión. Entonces, si consideramos un material elástico y homogéneo, nuevamente, e isotrópico, lo de siempre, ¿sí? En donde una sección está sometida a un momento interno M. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar algunas cosas. Primero, ¿qué es la ley de Hooke? Entonces, nosotros sabemos que la ley de Hooke me dice que el esfuerzo es igual a la deformación unitaria por el módulo de elasticidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a coger la ecuación, ¿sí? Entonces, recordando, ahí está, entonces, recordando, ¿sí? La ecuación que acabamos de ver, que es que la deformación en cualquier punto ubicada a una distancia y es igual a menos y sobre c por la deformación unitaria máxima. Esa lo acabamos de ver, ¿sí? Yo voy a multiplicar por, y fácil pues, si yo multiplico en ambos lados por una constante, ¿estoy alterando la ecuación? No. ¿Y por qué constante creen que voy a multiplicar? Por E. ¿No? Entonces, si yo multiplico epsilon o la deformación unitaria por E, me va a dar ¿qué? Esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el esfuerzo va a ser igual a menos y sobre c por el esfuerzo máximo. ¿Cuándo ocurre la deformación máxima? ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entendió esa parte? Solo hice multiplicar por E, ¿no? Por el esfuerzo en cualquier punto ubicado a una distancia y va a estar en función del esfuerzo máximo que soporta el elemento. ¿Estamos? Esa era la deformación unitaria máxima que estamos soportando el elemento, pues por el módulo de elasticidad va a ser el esfuerzo máximo también. ¿Estamos? ¿Así? ¿Para abajo? ¿Por qué? ¿Hay algo mal? ¿Quieres ver algo arriba? Ah, ya. Dale. Depende de tu sección. Si yo te digo, tienes una viga de 40 por 60 centímetros de profundidad, entonces tiene que estar entre ese rango de 60 centímetros de profundidad. ¿Estamos de acuerdo? No puede tomar más. Debe estar en el rango de la viga. ¿Estamos? ¿Cuál? Claro. Ajá. Muy buena pregunta, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya vamos a ver la ubicación del eje neutro. Entonces, ahorita la pregunta recurrente es ¿cómo ubico el eje neutro? Ya lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Entonces, resulta de que el hecho de que nosotros tengamos eso hace una cosa bien interesante, ¿ya? En el momento en que yo tengo ya esta ecuación,
esto me dice también que los esfuerzos en mi sección transversal varían linealmente, ¿sí o no? ¿Cuánto es el esfuerzo en el eje neutro cuando y es igual a 0? 0. Por eso, pues el eje neutro no se alarga ni se acorta, no hay esfuerzo. Mientras yo más me alejo, va incrementando linealmente. ¿Listo? Y eso se ve en estos gráficos, ¿no? Entonces, ese es mi eje neutro. Aplico un momento positivo. ¿Recuerdan, carita? Feliz, ¿no? Y lo que va a suceder es que por encima del eje neutro, todos los esfuerzos van a ser de compresión y por debajo del eje neutro van a ser de tensión, pero van a variar linealmente. Lo que quiere decir que ustedes pueden calcular por relación de triángulos los esfuerzos. Si yo les digo el esfuerzo en el extremo máximo es 10, en la mitad es... Si les digo, del eje neutro el esfuerzo máximo a una distancia es 10, a la mitad de esa distancia es, y a un tercio es 3.33. Ah, lo escogí, ¿no? Ok, ¿listo? ¿Se entiende? Fácil. Entonces ya, se solucionó. Los esfuerzos son lineales. Entonces el problema es saber cuánto es el máximo. Ese es el problema, ¿no? Listo. Ahora, esto, si ustedes hacen un elemento y lo someten de viga y lo someten a un momento, lo que se van a encontrar es que se daña así. ¿Sí? En la parte de arriba, por ejemplo, en este de elemento de madera, que lo sometieron a un momento positivo o negativo ese momento. Positivo, carita feliz, ¿no? Entonces, en la parte superior ocurrió un aplastamiento de las fibras por compresión y en la parte superior ocurre un arrancamiento de las fibras por tensión. Y se arranca, ¿no? ¿Listo? Ok. Ahora, siguiente pregunta. ¿Dónde miércoles está el bendito eje neutro? Porque a la larga, si yo sé eso, pues ya tengo algún montón de cosas adelante, ¿no? Entonces, para la localización del eje neutro, vamos a tener que analizar primero, pues, ciertas condiciones, ¿ya? Este sería el capítulo 3.31, ¿sí? La localización del eje neutro. Vamos a analizar ahora un elemento sometido a flexión pura. Entonces, esa vaina es complicada. De hecho, no. Es un elemento que está sometido a flexión sin cortante, sin carga axial, sin torsión. Solamente en ese tramo homogéneo, ¿sí? El diagrama de momento en ese tramo tiene flexión y en ese mismo tramo el resto de diagramas de carga axial, cortante y torsión son 0. ¿Listo? Entonces yo ayer les dije algo bien interesante, les dije, una forma o la única forma de producir ese fenómeno es que yo aplique un momento en los extremos. Pero en la vida real nosotros no es que vamos a los edificios y les aplicamos un momento. ¿Estamos? ¿Qué le aplicamos? Fuerzas, ¿no? Entonces eso es, ¿saben qué? ¿En dónde sí le aplican un momento los mecánicos? Sí. Porque, por ejemplo, el eje que ellos utilizan, pues directamente genera un movimiento circular por el motor y está aplicando directamente un momento a los elementos. Entonces, los mecánicos, digamos que sí, ¿no? En incivil es más que todo fuerzas aplicadas por vehículos, personas, estructuras, peso propio de elementos en general. ¿Listo? Entonces, digamos que en este punto, ¿sí? Lo que vamos a decir es un ejemplo sencillo de esto. Ocurre si yo les dijera y les tomara un quiz, ¿no? Acerca de esto, ¿no? Supongan que ustedes tienen una viga.
Por cierto, no se olviden repasar, ¿no? Estática, porque aquí en los exámenes van a tener que hacer estática, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Ok, entonces supongan que ustedes tienen unas cargas aplicadas a la misma distancia de los extremos, ¿sí? Y que las cargas son P, ¿ya? Automáticamente todo mundo en este curso sabe que esta villita no les va a salir en el examen, porque es muy fácil, ¿no? Porque las reacciones son iguales a ¿qué? Duro. O sea, aquí pongo que esto es P. ¿Todo el mundo entendió eso? Listo. Si ustedes hacen el diagrama de cortante de esta sección, entonces yo voy a coger y voy a decir, este es el diagrama de cortante. ¿Sí? Cortante, positivo, negativo, y no le voy a poner unidades, porque no sé, no importa en este momento. Todo el mundo va a entender que el diagrama de cortante, pues sube con un valor P, sigue y baja aquí, en este punto, con un valor P, sigue 0 de cortante y baja hasta que en la reacción vuelva a subir. ¿Estamos de acuerdo? Ese mismo diagrama de cortante se puede traducir en un diagrama de momento, ¿no? Entonces ahora me voy a copiar este grafiquito, ya. Y en el diagrama de momento, pues no va a ser exactamente igual. Pero yo puedo saber lo siguiente. Diagrama de cortante positivo, constante, eso significa una línea recta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Diagrama de cortante en cero, constante. Quiere decir una línea con pendiente igual a 0. Fin. ¿No? Y en el otro es diagrama de cortante negativo constante. Es una línea de pendiente negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la zona de flexión pura? Pues evidentemente esta zona en donde no hay cortante, ¿sí? Pero hay flexión. Ese es un caso que puede darse. ¿Listo? ¿Se entiende? De hecho hay un ensayo, cuando ustedes vean hormigón, van a hacer un ensayo de una viga sometida a 2 cargas puntuales. Es porque queremos hacerla fallar por flexión pura. Esa es la idea, ¿no? Y así, un ensayo sencillo. ¿Listo? Entonces, ¿se entiende que es flexión pura? Ok. Ahora, en este elemento que está sometido a flexión pura, lo que nosotros sabemos es que debido a su deformación, ¿sí? El elemento está sometido a esfuerzos de tensión y compresión. ¿Estamos de acuerdo? Esos esfuerzos nosotros los definimos al inicio de nuestra clase como esfuerzos, ¿cómo dijimos? Cuando hablábamos del cubito, hay esfuerzos y tangentes o cortantes, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿bajo qué esfuerzos está sometido un elemento sometido a flexión? ¿Esfuerzos normales o cortantes? Bajo flexión pura, que es lo que estamos analizando. ¿Ah? Normales, ¿no? Esfuerzos normales que salen de la cara del corte y alargan o acortan el elemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Resulta que debido a los esfuerzos producidos por flexión, que son normales, y esto es importante, la fuerza axial o la carga axial
que vimos producía esfuerzos normales. La flexión también produce esfuerzos normales. Por eso, un elemento sometido a carga axial se alarga y se acorta, al igual que ocurre con ciertas zonas de un elemento sometido a flexión. Los dos producen esfuerzos, ¿qué dije? Normales. ¿Listo? Y debido a que no existen, ¿sí? No existen fuerzas, ¿sí? Axiales externas en el elemento. Entonces, aquí, recuerden que una de las características que voy a analizar es que no está sometido a carga axial el elemento. Entonces, no hay esfuerzos ni deformaciones por carga axial aplicada en la viga. ¿Estamos? ¿Esta viga tiene carga axial? No. ¿Listo? A eso me refiero. ¿Listo? No hay aplicación de fuerzas axiales en el elemento. ¿Listo? Entonces, debido a eso, eso hace que el sistema deba estar en equilibrio. ¿Y a qué sistema me refiero? Pues que si yo hago un corte en la sección, como este que estamos viendo acá, ¿estamos de acuerdo que ese es el corte? ¿Estamos de acuerdo que este es el corte? ¿Sí o no? Ese sistema debe estar en equilibrio, porque hice un corte y las fuerzas deben estar en equilibrio. Ahora, no hay carga axial externa en este punto. No hay cortante externo en este punto. Solo hay momento. Nada más. Esa es una distribución de esfuerzos. Unos van entrando, comprimiendo, y otros van saliendo, alargando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ese sistema está en equilibrio, ¿qué pasa? Por intuición, ¿qué? Pues fácil. Los esfuerzos en compresión, la resultante de esfuerzos en compresión debe ser ¿qué? Con la resultante de esfuerzos en tensión. Deben ser iguales. Sencillo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, vamos a deducir esa ecuación, pero ya pues, por intuición sabemos, ¿no? Entonces, supongan que yo cojo y hago o analizo un pequeño elemento diferencial de área. ¿Estamos? Ese elemento diferencial de área está ubicado a una distancia y. ¿Puedo saber cuánto es su esfuerzo? ¿Ah? Sí, ya les mostré la ecuación, ¿no? Ahora, como yo puedo saber cuánto es el esfuerzo y puedo saber que es un diferencial de área, puedo multiplicar el esfuerzo por el diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? Puedo multiplicar el esfuerzo por el diferencial de área. Y la multiplicación del esfuerzo por el diferencial de área me va a dar un diferencial de fuerza, que es esta que está aquí. ¿Estamos? Ese diferencial de fuerza está ubicado a una distancia y. Lo que quiere decir que, recuerden, si yo cojo y multiplico la distancia y por el diferencial de fuerza, tengo que un momento alrededor del eje neutro de la sección. ¿Estamos de acuerdo? Un diferencial de momento. ¿Ya se dan cuenta cómo se va deduciendo esta cosa? Ok. Bueno, entonces ya vamos a llegar a esa parte, pero digamos que, salud, digamos que yo cojo y hago una fuerza o calculo pequeños diferenciales de fuerza y saco una fuerza resultante. ¿Estamos de acuerdo? Esa fuerza resultante, pues no es nada más que la sumatoria de lo que serían los diferenciales de fuerza. No es nada más, ¿no? Esa fuerza resultante debe ser igual a 0. Cuando yo sume todas en el sistema, pues debe estar en equilibrio. ¿Estamos? Y como ese sistema está en equilibrio, eso debe ser igual a 0. La sumatoria de todas las fuerzas en esa sección. Ahora, aquí es una cosa importante. Cuando lleguen a hormigón,
ustedes van a tener columnas. Y las columnas, aparte de soportar flexión, están soportando carga axial. Entonces, la sumatoria de fuerzas ya no debe ser igual a 0, sino que debe ser igual a la carga axial. Eso va a ser el cambio que van a ver por allá. Ahorita, pues, suave, sin igual a 0, todo en 0 es facilito, ¿no? Se anula, se cancela, ¿no? Y bueno, ¿listo? Ahora, ¿qué más? Yo sé, entonces, o yo podría representar esta ecuación diciendo que la integral en toda el área de los diferenciales de fuerza tienen que ser iguales a 0. No es nada más. ¿Estamos de acuerdo? Fácil. ¿Listo? Ahora, esto también quiere decir que la integral en área, en toda el área, del esfuerzo por el diferencial de fuerza tiene que ser igual a 0. ¿Estamos? Porque es lo mismo, ¿no? ¿Se cachó eso? ¿Sí? Perdón. El esfuerzo por el diferencial de área tiene que ser igual a 0. Bien, era para ver. No, mentira, si me equivoqué. ¿No? Ok. Es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Lo que quiere decir que si yo reemplazo esta ecuación que vimos hace un momento, esta, que es esfuerzo, entonces le voy a poner que esta es la ecuación 1, no sé, y le voy a poner que esta ecuación es la ecuación 2. Y voy a decir que voy a sustituir. Por mí, yo siempre escribo así, SUST. Mi profesor de cálculo hacía eso y me quedó impreso ya. SUST. Sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación 2, pues yo tengo la expresión, ¿no? Entonces, tengo la expresión de que la integral en área de menos y sobre c por el esfuerzo máximo multiplicado por, le voy a cambiar de color, pues para que no, un diferencial de área, ¿sí? Debe ser igual a 0, ¿no? Ahora, y va a ser una constante, perdón, el esfuerzo máximo va a ser una constante, porque va a depender del momento que estamos asumiendo que en ese punto es constante. Yo sé el momento, es un valor. ¿De dónde lo leo el momento que estoy analizando? Les voy a dar una pista. Del diagrama de momento. Y el momento de la sección que estoy analizando está ubicado en un punto A, que es el que yo quiero analizar. ¿Se entiende? Los esfuerzos pues van a variar en función del diagrama de momento. ¿Estamos? Por eso es tan importante saber hacer los diagramas. ¿Listo? Entonces, en esa viga, ¿dónde va a haber más deformación? Pues fácil. El momento en donde es constante. ¿Es la misma viga? ¿Es el mismo material? Bueno, entonces depende del momento. ¿Cacha? Entonces, aquí vamos a decir que en esta ecuación son constantes este, que es el esfuerzo máximo, y este, que es la distancia del eje neutro. El eje neutro no varía, es constante, ¿no? Y esa C es la distancia máxima. Como la sección es constante, pues tampoco varía. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Porque el Y es el punto en donde yo quiero encontrar la relación. Y es un punto que puede estar a 0, a punto 5C, a punto 3C, a punto 9C. ¿Estamos de acuerdo? Es un valor. Perdón, ¿qué? ¿La parte qué? Ya. No, pues. O sea, si yo tengo una barra, o sea, si yo te digo que
¿Cuál es el máximo, el máximo esfuerzo en esta barra? Pues debe estar en donde está el máximo momento y en la parte más extrema de la viga. ¿Sí o no? Entonces, esta es la viga. Aquí es el máximo momento según el diagrama de momento. Y en esta viga, en la parte superior o en la parte inferior, ocurre el momento más grande. Perdón, el esfuerzo más grande. ¿Cachan? Si estoy en cualquier otro punto, digamos aquí, en donde está subiendo, ahí va a haber un momento distinto y en los extremos del elemento va a haber un esfuerzo que es menor al máximo. ¿Estamos? Pero lo que pasa es que quiero que entiendan esto. Este esfuerzo máximo es el esfuerzo máximo en esa sección que yo estoy analizando. No estoy diciendo que es el esfuerzo máximo de toda la vida, sino de esa sección, de ese corte en donde yo esté analizando, donde está el momento que yo estoy analizando. ¿Estamos de acuerdo? De ahí ya pues lo relacionan, ¿no? Donde ocurre el momento máximo, existe también pues el esfuerzo máximo en los extremos. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Entonces, ¿en qué estaba? Ah, ok. Entonces, voy a sacar estas constantes de la integral, de lo que aprendimos de la integración. Ah, perdón. Es que las constantes se pueden sacar. Y entonces me queda esto. La integral en área de y por dA. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿No? Entonces, ¿recuerdan esa ecuación? La integral de y respecto a un eje por un diferencial de área estática. Primera clase de secciones, de análisis de secciones. ¿Cómo se llamaba esa vaina? Cuando y está elevado a la primera potencia. Primer momento de área. Bien. Tadome salvando el partido de aquí. Si no, mis amigos churos, ¿qué pasa? Pues. Primer momento de área, o Q, le llamábamos Q, ¿no? Primer momento de área. ¿Listo? Entonces, ese es el primer momento de área. ¿Y recuerdan qué particularidad tenía? ¿Cuándo era 0 el primer momento de área? A ver, repasen su cuaderno de estática, por Dios. Cuando el eje en donde yo estaba calculando el primer momento de área era un eje centroidal. ¿Por qué? Porque es un área arriba. Si el área arriba es igual al área abajo, entonces el primer momento de área me da igual a 0. Entonces recordarán por su clase de cálculo que si yo tengo dos parámetros, ¿no? Dos parámetros que multiplicados dan 0, o el uno o el otro tiene que ser 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿El de la izquierda puede ser 0? No. ¿Por qué? Porque C existe. Hay un espesor y por lo tanto hay una distancia, ¿no? Y el esfuerzo máximo existe porque estamos asumiendo pues que hay momento, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Salud, dinero, amor. ¿Listo? Entonces, existe. Entonces, ¿qué parámetro tiene que ser 0? El de la derecha. ¿Y qué acabo de decir? Para que el otro parámetro sea 0, el eje por el cual calculo, ¿sí?, el primer momento de área tiene que ser un eje centroidal. ¿Estamos? Y da la casualidad que ese y, en este contexto, es medido sobre el eje. El eje, ¿qué? El eje neutro. ¿Sí ven? Estamos filosofando, ¿no? Sobre el eje neutro. O sea que el eje neutro pasa por un eje, es un eje centroidal. ¿Cachan? Y ya. Entonces, si aprendieron a hacer centroides, por el centroide pasa el bendito eje neutro. ¿Ah? ¿Qué? Estaba filosofando. ¿Ah? ¿No sirve? No, pues ya sabemos cuál es el esfuerzo. Ya sabemos cuál es el eje neutro.
Depende. Pues si yo te doy una sección que es una T, no está en la mitad. Está en el centroide. Ah, ¿no? El eje, para que ocurra eso, el eje neutro tiene que ser un eje centroidal. Tiene que siempre ser un eje centroidal. No. No. Porque tiene que ser un eje por el cual alrededor estoy haciendo momento. ¿Cachas? Entonces, si el momento es así, tiene que ser un eje, ¿no? Y si estoy haciendo un momento así, o sea, así o así, diferente, ¿no? Ahora, hay más ligas, tengo impresas, pero no sé. Debe ser perpendicular al eje axial. Debe ser el eje por el cual yo estoy haciendo momento. ¿Ya? Eso, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que hay dos ejes que puedo producir momento. Si este es mi elemento, yo puedo producir el momento así. O puedo producir el momento así. ¿No? No hay más. Porque si le hago un momento así, esto dijimos que era torsión. No hay más formas de hacerlo. Puede haber sobre los dos. Pero el eje por el cual ustedes hagan momento, ese debe ser centroidal. ¿Listo? Téngala. Esto solo funciona para elementos que están sometidos a flexión pura. Ya vamos a ver que el problema del cortante lo que hace es que existen esfuerzos en mi elemento que también son normales. Pero ya lo vamos a hablar cuando tengamos cortante. El cortante va a producir, ya vamos a hablar allá, pero el cortante produce distorsión, no produce alargamiento ni acortamiento. Pero arriba, el diagrama que hizo, ahí no se está produciendo cortante por las cargas que están abajo. Sí, pero ¿en qué zonas? Ahorita yo estoy analizando es una zona, la zona azul, ¿sí o no? ¿En cuál se está produciendo cortante? Pues en las zonas amarillas, en donde hay cortante y momento simultáneo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya vamos a hablar de qué pasa ahí en eso, cuando lleguemos a corte. ¿Listo? Pero, o sea, esto, lo de la sección que analizamos, en este momento, sí, porque estamos diciendo que es flexión sin corte. Pero ya vamos a ver que el cortante produce esfuerzos cortantes que distorsionan. ¿Recuerdan los tangenciales? Que hablamos hace un rato. ¿Listo? Ok. Entonces, esto solamente es un recuerdo de su clase de estática. Entonces, por la deducción matemática, solo la parte roja de la ecuación puede ser 0. Y para que se cumpla, pues el eje neutro debe pasar o debe ser un eje centroidal. Y punto. ¿Listo? Por cierto, Brandon, ¿estás en clase? Ah, Bosco también. ¿Me escuchan? Sí, se lo escucho. Ah, avisarán. ¿Sí están viendo lo que estoy proyectando? Pues espero, porque Sí. hablarán, ¿no? Ahí tienen micrófono. Ok. Para tomar notas, conéctense a la clase de Zoom y le toman una captura y después las notas. ¿No? Eso. Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Ya sabemos la relación que hay entre el esfuerzo, el eje neutro, ya sabemos cómo localizar el eje neutro. Ahora me falta bueno, yo qué sé. Pues de estática lo único que sé es el diagrama de momento. ¿Qué más sé? Sé el diagrama de momento. ¿Qué más sé? ¿Qué yo debo saber? Bueno, entonces, vamos desde antes. Yo sé las fuerzas, sé el diagrama de momento, o sea, sé las fuerzas, sé las reacciones, sé el diagrama de momento, ¿no? ¿Qué más sé? Sé el centroide. ¿Por qué sé el centroide? Porque específicamente, pues yo necesito una viga que analizar. Si yo no tengo la viga, pues los esfuerzos es muy difícil. Necesito saber el material también.
Necesito saber cómo es la sección transversal de la viga y por lo tanto sé el centroide. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo eso debo conocer para hacer el análisis de algo. ¿Cómo calculo esfuerzos de algo que no sé? Aquí en mecánica de materiales, sí es importante, no como en estática, que yo les decía, bueno, hay una viga y hay un montón de cargas ahí. ¿Y la viga cuál era? Ni les importa, ¿no? No nos importa cuando es isostático, no nos importa. ¿Listo? Pero aquí es súper importante. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahorita vamos a hablar de la relación que hay entre el momento flector, que yo leo en el diagrama, con los esfuerzos. Y ya, con eso, yo necesito, o yo sé todo. Entonces, ya les di más o menos una pista de qué es lo que va a pasar. Entonces, resulta que por aquí hay fuerzas. Uy, se me perdieron las fuerzas. Por aquí dijimos que había fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, esas fuerzas, sé dónde están. Hay diferenciales de fuerzas. Y yo sé en dónde están ubicadas. Están ubicadas a una distancia y del eje centroidal, que ya sé dónde está. ¿Cachan? Entonces ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues yo voy a decir que el momento flector producido por esos esfuerzos, ¿sí? Lo único que requiere es que yo sepa el valor del momento flector y lo voy a relacionar con la siguiente ecuación, que es que el diferencial del momento, ¿sí? Que en este caso, fíjense que por convención, nada más, ¿cuál es el eje por el cual se está produciendo flexión? En este ejemplo, en este caso. ¿El eje? ¿Cuál es el eje? Sí, el eje neutro. Muy bien. Pero, ¿cómo se llama en este caso? El Z. El X produce torsión. El eje Z, ¿no? Entonces, solo por eso, porque aquí en este ejemplo, ese eje es Z. Entonces, el diferencial del momento Z va a ser igual a ¿qué? Al diferencial de la fuerza, ¿estamos de acuerdo? Multiplicado por la fuerza Y. Bajarle. Para mí es bajarle la letra baja. Ok, ¿listo? Entonces, el diferencial del momento Z, pues ya lo dijimos, ¿no? Va a ser igual al diferencial de fuerza por Y. Lo que quiere decir que yo fácilmente puedo integrar en todo el área. La integral del diferencial del momento en Z en el área, y voy a integrar Y por el diferencial, ¿no? De fuerza. ¿Estoy faltando a la verdad ahí con esa integral? ¿Estoy integrando en ambos lados? ¿Altero la ecuación? No. En el lado izquierdo, ¿sí? ¿Qué me va a dar? El momento en Z. ¿Estamos? Ahora, esta ecuación de acá la voy a desenvolver un poquito más y esto me va a dar que la integral de área de Y multiplicado por el diferencial de fuerza. Recuerden que el diferencial de fuerza es el esfuerzo, ¿no? Por el diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? Y después vuelvo a recoger y vuelvo a reemplazar, pero ya me voy a venir a un renglón. Entonces, esta, creo que ya puedo salvarme esto. No creo que se pierdan si yo cojo y digo que esto es el momento en Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el momento en Z va a ser igual a la integral en área de Y, y voy a reemplazar lo mismo que reemplacé acá. Ese esfuerzo por el diferencial, ya ni me acuerdo. El esfuerzo, esta ecuación. Que el esfuerzo es igual a menos Y sobre C sobre el esfuerzo máximo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a poner esto por acá. Y esto es igual a menos Y sobre C por el esfuerzo máximo por el diferencial de área. ¿Listo? Y aquí voy a poner otra cosa más importante, constantes.
constantes. Ya dijimos que es esto y esto es constante. Entonces me queda que es menos y sobre c por la integral de área de... Ah, perdón, sí. Gracias. El esfuerzo máximo sobre c de y al cuadrado. Ah, perdón. Ah, no, sí, me saqué el signo, ya. Menos el esfuerzo máximo sobre c por y al cuadrado por diferencial de área. Y esto lo voy a poner en otro color. Porque espero que recuerden que esta vaina es importante. ¿Qué dijimos que era esto? Segundo momento de área o mal llamado momento de inercia. Lo que quiere decir que si esto es el momento de inercia, ¿sí? Yo voy a despejar esta ecuación. O bueno, voy a coger y voy a decir que el mz es igual a el esfuerzo máximo sobre c por la inercia bruta de la sección. Y por lo tanto, despejando esta ecuación, esta es mi g, perdón. G de gato, ¿no? Ok, despejando de la ecuación, tengo, esta es la ecuación más importante, ¿no? Sí. Aquí. ¿Listo? Y entonces, despejo de esa ecuación y me queda que el esfuerzo máximo va a ser igual a el momento aplicado por c, que es la distancia más extrema al eje neutro, sobre la inercia bruta de la sección. Y ese C puede ser más o menos C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo le pongo aquí el signo, este va a ser negativo para Cs positivos, ¿sí? Y positivo para Cs negativos. ¿Cachan? ¿No? Entonces, creo que le voy a alargar un poquito esto. Y entonces, ¿qué me va a decir eso? Pues nada, lo único que me está dando este signo, ya ahí mejor, más chévere. Lo único que me está diciendo es algo que ya sé, que si el esfuerzo, si el punto está ubicado por encima del eje neutro, me va a producir compresión. Porque el esfuerzo es negativo, compresión. Y si está por debajo, me va a producir tensión. Porque ese es negativo para un momento positivo. ¿Sí o no? Ahora, si yo pongo un momento negativo, carita triste, se vuelve al revés. Y ya. Entonces, esa es la ecuación de flexión de esfuerzos. Las inercias sacamos igual con los números de las inercias. Sí, o las calculas por Steiner o... Bueno, en esta clase pues vas a calcularlas como te parezca mejor. Ya pasaste estática. Ok, entonces aquí lo único que puse es las definiciones. En esta definición, M es el momento que yo leo en el diagrama del punto en donde yo estoy analizando. ¿Estamos? Entonces, yo debo saber
Esta es mi viga de 2 metros, perfecto, es de 2 metros. ¿Tiene 20 cargas encima? Perfecto, tiene 20 cargas encima. Yo voy a analizar los esfuerzos en este punto, en la viga. Y en este punto en la viga, en el diagrama de momento, dice que el momento es 10, lo que sea. Con eso hago el análisis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cacharon eso? ¿Por allá? ¿Sí? Ok. Que puedes tener una viga de 10 metros con 20 reacciones, 40 cargas, no importa. Yo voy a hacer el análisis en este punto en la viga. Y en este punto, el diagrama de momento, en este punto me dice que el momento es 10, lo que sea. Y todo lo que van a calcular va a ser de ese punto, no el resto. ¿Estamos? Y en ese punto va a haber un esfuerzo máximo y un mínimo, pero de ese punto. ¿Estamos? Y nada más. Ok. Claro. Pues ustedes están diseñando. Yo ahorita pues les voy a decir, pero pues en la realidad ustedes van a decir dónde. ¿Ah? Es un punto que ustedes quieran analizar, donde quieran saber dónde están los esfuerzos. Después se van a dar cuenta pues que yo como ingeniero quiero saber en dónde van a estar los esfuerzos máximos, porque ahí es donde se van a producir los peores efectos de que se pueda fallar el elemento. Claro, tú puedes calcularlo en toda la viga, porque ¿qué? Tienes el diagrama de momento. ¿Qué te falta? Si sabes el momento y sabes la sección, sabes el esfuerzo máximo. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo te doy el esfuerzo máximo y te pido no en el máximo, no, sino a 1 centímetro del eje neutro, ya, pues, aquí está. Cambias la Y, pones 1 centímetro en Y y sabes el esfuerzo a 1 centímetro de Y. Y si te pido la deformación unitaria, está. Deformación unitaria. Ya. Y como sabes cómo es el centroide, porque el eje neutro pasa por el centroide, ya saben todo. ¿Cachan? ¿Listo? ¿Preguntas de esta parte? ¿No? Muchas, pero no ahora, dice. Ah. Ok. Entonces, ahorita preguntan, ¿va a haber curva en el examen? Uy, no. Lo más seguro es que tal vez, quién sabe. Ya, terminemos esta parte. Listo. Resulta que esa ecuación me dice algo que ya hablamos. Que si este es el eje neutro, pues los esfuerzos varían linealmente. ¿Listo? Varían linealmente. Más o menos esta es una representación para un momento negativo de cómo yo voy a dibujar los esfuerzos de tensión, de compresión, de tal forma que esta cara, que antes era vertical, pero plana, después de deformarse, sigue siendo plana. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ok. Otra cosa. En este gráfico hay otra cosa importante. Y es lo siguiente. Resulta que este ángulo de aquí, interno, de deformación, lo tendría que hacer un... No, déjémoslo ahí, porque todavía no quiero meterme en esa parte. Pero entonces, resulta que en esta ecuación, esa variación, que es lineal, me permite hacer una relación de triángulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hagamos una relación de triángulos. Entonces yo sé que el esfuerzo máximo es AC como el esfuerzo, este verde, es allí. ¿No? ¿Listo? Entonces yo ya sé cuánto es el esfuerzo máximo. Entonces, hagan de cuenta esto. Yo voy a, de esta ecuación, que creo que es la 3, ya no me acuerdo. Pongámosle 3.
Sí, era la 3, creo, ¿no? De esta ecuación 3, resulta que yo voy a reemplazar, o mejor dicho, voy a despejar el esfuerzo máximo sobre C. El esfuerzo máximo sobre C. Entonces, el esfuerzo máximo sobre C es igual a, y aquí me queda a menos MZ sobre IG. Y esto es igual a sigma sobre Y. ¿Estamos? ¿Listo? Lo que quiere decir que en este caso, si yo quiero saber el esfuerzo en cualquier punto, ¿sí? Si yo sé el momento, entonces el esfuerzo en cualquier punto arbitrario, pues no es nada más que menos MZ por Y sobre IG. Y esta es la famosa ecuación general ¿sí? De flexión elástica en vigas. Ok. Siempre que trabajas con la creencia en los números. Sí, porque el Y tiene dirección, o sea, tiene sentido. Sí, ¿qué dije que era un esfuerzo negativo? Compresión. Ujú. Generalmente después ya no le ponemos, porque literalmente ya sé dónde está en compresión, dónde está en tensión, y ya lo que me importa, esto, lo único que me va a dar es si el esfuerzo es en tensión o en compresión. Nada más. Pero si yo ya sé, pues le puedo quitar el esfuerzo. ¿Listo? Ok, ¿preguntas de esto? Cuando lea la preparación. Listo, 3 minutos. Ok. ¿En casa alguna pregunta? Que han estado más mudos que qué. No saben, no responden. No, no, ninguna pregunta, Juan. Creo que se entiende mejor en clases virtuales. Listo, entonces nos vemos mañana. Ok, entonces nos vemos el día de mañana. Que estén bien en casa. Chao. Thanks, Juan.